Hola amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Segunda de Crónicas, capítulo 1. Pero antes sabemos lo importante de la oración. Así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado Jehová, por este día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Un día más para poder glorificarte, adorarte, agradecerte, bendecirte. Darte gracias por tu infinito amor, Padre, por tu infinita misericordia, por tu justicia, por estar siempre a nuestro lado, por escuchar nuestras oraciones. Gracias, Padre Celestial. Bendito y alabado sea tu nombre por siempre, Señor. Perdona nuestras faltas, nuestros tropiezos, nuestras imperfecciones. Ayúdanos a darnos cuenta de nuestros errores para poder resarcirlas y no volver a cometerlas, Padre. Guíanos con tu Espíritu Santo en todo momento para hacer tu voluntad. Ayúdanos con el entendimiento de tu palabra para poder atesorarla en nuestros corazones y aplicarla todos los días de nuestra vida diaria. Te pedimos todo esto y dejamos todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien amigos, ahora sí estamos listos para empezar con nuestra recopilación de Segunda de Crónicas, capítulo 1. Entonces, en el capítulo anterior, ¿verdad? En el último, Primera de Crónicas, vimos que David ya había nombrado a Salomón como rey y luego dejó todo encargado de cómo iba a ser la construcción del templo. Luego falleció. Ahora Salomón, hijo del rey David, había llegado a ser el incontestable gobernante de Israel. ¿Qué significa incontestable? Pues muchos de ustedes ya deben saber, y los que no saben, incontestable quiere decir que no se puede discutir ni cuestionar. Era un reinado, era un rey al que no se podía discutir ni cuestionar. Era algo, eh, ¿cómo se llama? Su reinado fue esplendoroso. Dice, por cuanto el Señor su Dios lo había hecho monarca poderoso. Nadie cuestionaba, es algo que nadie podía discutir, ¿verdad? No porque no se pudiera, sino que uno al ver nada más no había nada que preguntar. Convocó a todos los oficiales, Salomón convocó a oficiales del ejército y jueces de Gabaón, como también los dirigentes políticos religiosos de Israel. Y todos ellos los guió en la parte alta del cerro donde estaba el antiguo tabernáculo construido por Moisés. Quiere decir que los llevó donde Moisés construyó el primer tabernáculo. ¿Se acuerdan? En los tiempos cuando el pueblo de Israel fue rescatado por Moisés, ¿verdad? Eh, Llegaron al monte, al desierto, y en el monte Sinaí, al pie del monte Sinaí, se construyó el arca. Perdón, se construyó, sí, el arca de la alianza, pero también se construyó el tabernáculo. Entonces, este fue el primer tabernáculo. Y Salomón llevó a todos, ¿verdad? A los jueces, oficiales del ejército de Gabaón, políticos, religiosos, hacia este cerro, hasta el monte Sinaí, donde, como les digo, como todos sabemos, Moisés construyó el tabernáculo. ¿Quién era Moisés? Siervo del Señor, que ya muchos lo conocemos, que rescató al pueblo de Dios, con la ayuda de Dios, obviamente, donde Jehová Dios mostró todo su poder y uno a uno fue derivando todas las deidades que tenía Egipto. Eh, También, como sabemos, ese es el primer tabernáculo construido por Moisés. Todo hecho por indicaciones de Dios, ¿verdad? Y también hubo otro tabernáculo, como sabemos, que fue construido en Jerusalén por el rey David, cuando él traía el arca de la alianza, el arca del pacto, si ustedes se acuerdan, él construyó un tabernáculo para que pueda ahí descansar o pueda estar el arca de Dios, cuando se hizo el traslado desde Kiriat Jearim. Entonces, el primer tabernáculo es el que está en el monte Sinaí. El segundo tabernáculo
es el que hizo David en Jerusalén. Y entonces sabemos que luego iba a haber un tercer templo ya. Ya no era solamente un tabernáculo, solo era un templo, ¿verdad? Era un templo maravilloso que Salomón iba a construir más adelante. Pero en este momento Salomón llevó a todos al primer tabernáculo hecho por Moisés. Dice, el altar de bronce que había hecho Bezalel, sabemos Bezalel es el que construyó el arca de la alianza junto con los querubines. Él fue muy detallista, hizo una obra maravillosa, ¿verdad? Exactamente como Dios lo había requerido. Entonces Bezalel es el que hizo eso, y Bezalel es el hijo de Uri, y Uri es el hijo de Ur, ¿verdad? Y dice que este altar de bronce todavía se mantenía en pie frente al antiguo tabernáculo, y Salomón y todos sus invitados se reunieron delante de él y ofrecieron al Señor 1000 ofrendas quemadas. 1000 ofrendas quemadas. Ahora yo les quiero enseñar acá más o menos para que tengan cierta idea de cómo era el tabernáculo, el altar de bronce. Entonces era más o menos así el altar de bronce. Y ellos estaban, y así el tabernáculo que quedaba ahí. Entonces ahí todavía estaba el altar de bronce. Ellos se pusieron delante de este altar, del primero, donde Moisés, Aarón y los levitas fueron los primeros en quemar ahí el incienso, en prender el candelabro, en hacer los primeros sacrificios. Entonces ahí mismo fue que Salomón fue y le dio a Jehová 1000, como dice aquí, le dio 1000 ofrendas quemadas. 1000 ofrendas quemadas. Para muchos dirán, wow, eso fue bastante. Sí, realmente fue un montón, fueron 1000. Pero ¿no lo merece nuestro Padre? Todos esos animales le pertenecen a Él y son para Él. Y era una forma para dar gracias, para dar gloria, para dar a Dios, porque Salomón estaba muy agradecido por tantas bendiciones que Dios le había dado. Entonces quiso hacerlo en el lugar donde todo empezó, en el tabernáculo, y dándole 1000 ofrendas quemadas, demostrando su amor, su obediencia, su respeto, su fidelidad, y agradecido de tantas bendiciones que Jehová Dios le había dado a Salomón. Entonces, después de que esto sucedió, de que se ofrecieron 1000 ofrendas quemadas, esa misma noche Dios se presentó ante Salomón y le dijo, pídeme cualquier cosa y te la daré. ¿Se imaginan ustedes qué hubieran hecho si Jehová se les aparece o escuchan su voz y les dice, pídanme cualquier cosa y se las daré? Probablemente cada uno de nosotros hubiera pedido miles de cosas, ¿verdad? Cosas en su mayoría quizás egoístas, porque pensamos en nosotros, en cosas para nosotros probablemente, ¿verdad? O quizás no. Quizás se nos ocurre también tener un deseo que no sea egoísta, sino para otras personas, ¿verdad? Entonces, era un momento realmente maravilloso. ¿Se imaginan que Salomón estaba viviendo? Pero esto fue porque él hizo algo que agradó a Dios. Entonces, a Dios le agradó que él vaya a este primer tabernáculo que hizo Moisés y que le presentara estas ofrendas. Eso agradó mucho a Dios. Entonces, de ahí nos damos cuenta qué importantes son nuestras acciones. Las cosas que hacemos o pueden agradar o pueden desagradar a Dios. Por eso, cuando hagamos algo, tengamos en cuenta siempre los deseos de nuestro Padre, los deseos de Dios, la forma en que Jesús nos enseñó que debemos actuar para agradar a nuestro Creador. Entonces, tengamos siempre eso en cuenta, qué
¿Cómo debo actuar? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo hago las cosas para agradar a mi Dios? Ya sabemos, ¿verdad? Amarlo con toda nuestra fuerza, ponerlo siempre primero y amar a nuestro prójimo, porque Dios es amor. Y si hacemos su voluntad, estaremos amando a los demás también. Entonces, pídeme cualquier cosa y te la daré, dice. ¿Y qué le contestó Salomón? Oh Dios, tú has sido tan bondadoso y bueno con mi padre David, y ahora me has dado el reino. Solo una cosa puedo pedir, ya que has cumplido la promesa hecha a David mi padre, y me has hecho rey sobre una nación tan numerosa como el polvo de la tierra. Dos cosas importantes que hay que recordar. Lo que acá acaba de decir Salomón es uno. Has cumplido la promesa hecha a David. Y sabemos que cuando Dios dice algo, cuando Jehová nos dice algo, cuando promete algo es porque va a cumplir. No hay nada que Él nos diga que no vaya a suceder. Cuando Jehová dice algo sabemos y estamos seguros que así va a ser. Y por eso Él nos da su palabra, nos da su Biblia, para saber las cosas que van a suceder más adelante. Ahora sabemos todo lo que va a suceder más adelante. Nadie nos va de sorpresa, agarrar algo de sorpresa. No, porque ya está escrito. Ya sabemos lo que va a suceder. Ya sabemos que estamos viviendo en los últimos días. Ya sabemos que el anticristo ya está reinando. Y ya sabemos que falta poco para que lleguen los testigos, ¿verdad? Los testigos de Dios. Que muchos dicen que va a ser Moisés y Elías los que van a venir y que van a ayudar al pueblo a acercarse más a Dios, a darse cuenta y a reconocer que el Mesías ya estuvo acá. Y la llegada de Jesús será más cerca. Y cuando ellos vengan, también habrá escasez de agua por 3 años. Y eso nos va a dar cada vez la certeza y la seguridad que Jesús está más cerca. Entonces, Dios nos ha dado todo en su palabra para poder estar alerta a las señales, a lo que Él nos dice, a lo que está escrito en la Biblia, de que Jesús cada vez está más cerca. Entonces, pongamos siempre atención a lo que Dios nos dice, siempre se cumple. Cada promesa siempre se cumple. De ahí lo importante de leer su palabra, ¿verdad? Entonces, sabemos que nuestro Dios es un Dios que cumple siempre lo que dice. Lo fue desde un comienzo, lo sigue siendo ahora y lo seguirá siendo más adelante. Y Él no cambia, ¿verdad? Segundo le dice, me has hecho rey de una nación tan numerosa como el polvo de la tierra, porque sabemos que David ya le había hablado, ya le había enseñado todo el conocimiento que David podía tener, se lo enseñó a sus hijos y también, obviamente, a Salomón, de la promesa que Dios había dicho a Abraham, que tendrán una nación tan numerosa como el polvo de la tierra o como estrellas del mar. Y eso, al decir eso, estaba confirmando una vez más una de las promesas que Dios le había hecho a Abraham. Entonces solo le pidió, dame sabiduría e inteligencia. Él quería ser sabio e inteligente, ¿para qué? ¿Para ser mejor? ¿Para que todos lo glorifiquen? No. Él pidió sabiduría e inteligencia para gobernar correctamente. Porque ¿quién sería capaz de gobernar por sí mismo, dice, una nación tan grande como este pueblo tuyo? Como diciendo, una nación. Entonces hay muchas cosas que sacar de acá. Uno, pidió sabiduría e inteligencia. No para él, bueno, para él sí, para que pueda ayudar, pero pensando en su pueblo, para poder gobernar como a Dios le complacería, para hacer las cosas bien, para que todos puedan vivir en paz, porque mira, ¿quién soy yo para poder gobernar a este pueblo, que es el pueblo de Dios, ¿verdad? No era cualquier nación, es el pueblo-nación. Esa nación tan grande, dice, ¿cómo? ¿Quién sería capaz de gobernar por sí mismo? Y probablemente
Muchos presidentes, gobernadores, reyes dirán, yo soy suficientemente capaz para gobernar todo esto, ¿verdad? Esa es la soberbia del ser humano. Muchos seres humanos se creen tan soberbios que lo pueden absolutamente todo. Ejemplo tenemos al rey Nabucodonosor, que creía que tenía un gran imperio, ¿verdad? Que Jehová lo había dejado que su imperio crezca enormemente. Pero no era porque él era el mejor, el más poderoso, sino era porque Dios lo decía así. Dios quiso que así sea, ¿verdad? Y lo usó para dar una lección también al pueblo de Israel, que se había alejado tanto de Dios, ¿verdad? Entonces, jamás pensemos que nosotros somos autosuficientes para resolver nuestros propios problemas, los problemas que se presentan en nuestra vida diaria, en diferentes áreas de nuestra vida diaria. Jamás nos creamos autosuficientes porque no lo somos. Porque si nos creemos autosuficientes, es ahí donde viene el problema de nuestros problemas de la vida diaria. Porque creemos que nosotros solos podemos resolver. Y nosotros somos imperfectos. Y si somos imperfectos, podemos cometer errores. Pero si seguimos el plan, la guía de nuestro Dios, sabremos que todo saldrá bien, porque no estamos siguiendo nuestro propio entendimiento, sino la manera que Dios nos enseña, que Él nos dice, porque Él es el perfecto. Entonces, cuando tengamos que resolver algo, ¿verdad? No nos creamos autosuficientes, sino siempre en oración y pidiendo a Dios por guía, por ayuda, por sabiduría, por inteligencia, así como Salomón también lo hizo. Entonces le pidió sabiduría e inteligencia para gobernar correctamente, ¿verdad? La nación tan grande como es el pueblo tuyo, como repito, no era cualquier nación, era el pueblo de Dios. Y esto hizo que Dios se sintiera muy feliz. Le agradó mucho la manera que Salomón le había respondido. Y por lo poco que podemos ver, Salomón era un joven temeroso de Dios, que amaba a Dios, que ponía siempre a Dios primero, que era un joven bastante sencillo, ¿verdad? Bastante sencillo. Y por eso es que pidió sabiduría e inteligencia. Era un hombre también sabio de cierta manera, porque no puso todo, yo lo voy a hacer, no, sino, Padre, ayúdame, dame sabiduría e inteligencia para gobernar tu pueblo. Y Dios le respondió, por cuanto tu más grande anhelo es ayudar a tu pueblo, y no has pedido riqueza personal, ni honores, ni que maldiga a tus enemigos, ni una larga vida, sino sabiduría y conocimiento para guiar a mi pueblo en forma adecuada. Esto agradó mucho a Dios porque no estaba siendo egoísta, sino estaba pensando en su pueblo y que no era solo de él, sino que era el pueblo de Dios en especial. Dios dijo, te voy a dar la sabiduría y el conocimiento que has pedido, pero también te daré riquezas, bienes, honores, como ningún rey antes de ti los ha tenido, y jamás habrá otro rey tan grande en todo el mundo. Y así fue. Entonces, ¿se dan cuenta cómo nuestro Padre nos ama tanto? Que al ver que lo ponemos primero, que no somos seres egoístas, sino que ponemos a los demás, que tratamos que somos humildes, que tratamos de servir a otros. Esto agrada mucho a Dios. Por eso Dios lo bendijo, no solamente dándole sabiduría y conocimiento, sino riquezas, bienes. Y realmente era algo extraordinario. Jehová cumplió todo lo que le había dicho a Moisés. Y acá les digo un ejemplo. Durante el reinado de Salomón, la plata y el oro eran tan abundantes, había tal cantidad, o sea que era un gobierno poderoso. Porque ¿qué te da el poder? Justamente las riquezas. Dice, la plata y el oro era tan abundante en Jerusalén
como las piedras en los caminos. Así como había piedras en el camino, era la cantidad de oro y plata que había en Jerusalén. Luego dice que la costosa madera de cedro, que sabemos que es muy anhelada porque es la mejor madera, cedro, se utilizaba como cualquier sicómoro común. Sicómoro es cualquier árbol. Como cualquier árbol común era utilizada esta madera tan especial que era la del cedro, por la abundancia también que había, ¿verdad? Formó, dice, una fuerza móvil de 1,400 carros y reclutó 12,000 jinetes para resguardar las ciudades en que se guardaban los carros, aunque algunos fueron dejados en Jerusalén. También dice que compraba manadas enteras de caballos al por mayor. Y en esta época los carros egipcios se vendían en 4,5 kilos de plata y los caballos en 1,100 gramos de plata, cada uno entregados y puestos en Jerusalén. Muchos eran luego vendidos a los reyes de los heteos y los sirios. Entonces traían manadas que tenían al por mayor y luego las vendían a los heteos o a los sirios, ¿verdad? Entonces, acá y la manera como fue construida el templo, las riquezas que tenía, ¿verdad? Los muros, esto todo de oro puro. Era algo extraordinario. Las diferencias y variedades de flores, de plantas que había, hasta venían, les regalaban especies o animales oriundos de cada sitio, de cada persona que venía. Entonces, realmente Salomón, Dios cumplió lo que le dijo, ¿verdad? Le dijo que le iba a dar riquezas, bienes y honores como ningún rey antes los ha tenido y jamás habrá otro rey tan grande en todo el mundo. Y sabemos que lo que Dios dice lo cumple. Y fue exactamente como Dios dijo. Y probablemente no habrá otro rey tan grande, ¿verdad? Como lo fue Salomón. Tan poderoso y tan rico. Era realmente impresionante, impresionante. Pero si muchos quisieran ver un poco más acerca de eso, si se van a Reyes, que también está en el Facebook, en Leyendo las Escrituras, ahí tenemos las imágenes de todo. O pueden buscarlo también en las páginas del Google. Pero bueno, amigos, qué importante uno es ser humildes, jamás pensar que nosotros solos podemos con todo. Segundo, poner siempre a nuestro Dios y ser agradecidos con todo lo que Él nos da. Y cuando somos humildes y generosos y pensamos en otras personas, sabemos que a nuestro Padre le agrada lo que hacemos cuando lo ponemos a Él primero, cuando hacemos su voluntad y no la nuestra. Y no solamente se siente feliz y contento por nuestras acciones, sino que encima nos bendice. Así como lo hizo con Salomón, nuestro Padre también nos ama y espera que seamos también obedientes a Él, a su palabra, que seamos humildes de corazón y luego que Él nos vea que estamos haciendo las cosas que le agrada, Él nos bendecirá. Lo único que tenemos que hacer es amarlo con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, ponerlo siempre primero, hacer su voluntad y luego veremos de las bendiciones que Dios nos dará. Que tengan un maravilloso día, amigos, y que Dios los llene de muchas, pero muchas bendiciones. Adiós.